Iniciamos nuestro grupo de oración con esta bendición que Él nos dio tanto a la ciudad como al mundo, que es una bendición que tenemos que aprovechar. Vamos a intentar todos los viernes poder colocar alguna enseñanza del Papa, dado que pues es el teólogo más importante que tiene la Iglesia en este momento, indudablemente, y además es el pontífice. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para Adri, para Raúl, para Fabiana, para María, para Mary, para Rafael, para Rosadela y para Julián. Bueno, este tema es muy interesante, el de la entrega total, ¿no? Y es un cuestionamiento bien interesante y es, creo en Dios, pero soy ateo práctico. Eso es muy interesante. O sea, digo que creo en Dios, pero realmente no confío totalmente en Él. Y ese es un tema muy importante que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y es que uno tiene que creer en Dios y además confiar completamente en Él. Esa es nuestra tarea y esa es una reflexión importante que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tanto creo en Dios y qué tanto le creo a Dios? ¿Y qué capacidad de entrega tengo para darle, para poderlo amar más, para poder ser mejor? Y hoy quisiera, con respecto a eso, tomar un tema importante que para mí tiene un significado especial y es cómo nosotros necesitamos acudir al sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. ¿Por qué es importante aprovechar la gran bendición, la gran promoción? Hablaba el otro día yo con Raúl, dialogábamos sobre eso y hablaba de la gran promoción, de la gran bendición que significa tener la posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados. De manera que hoy quiero hacer esa reflexión empezando con una pregunta y es ¿cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos con respecto al sacramento de la confesión? Realmente para mí es importante, tengo fe en Dios, tengo fe en que Él va a perdonar mis pecados. Esa es una primera pregunta. En otras palabras, yo podría decir, yo tengo fe en Dios, pero no creo que Él perdone mis pecados a través de la confesión con el sacerdote. Y muchas personas entonces dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo no me confieso. En otras palabras sería como decir, yo creo en Dios, pero no me importa que Él me perdone. Eso no está dentro de mis planes, eso no me interesa, eso no me agrega valor. Entonces tenemos que entender algo muy importante y es el mandato bíblico, donde nuestro Señor específicamente le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que se los aten les quedan atados. Ese es el mandato que Él le da a sus apóstoles para que nosotros desde ese momento en adelante, a través de la bendición y del perdón que nos entrega Jesucristo con el sacerdote presente, podamos recibir ese perdón. ¿Y por qué hablo de esto? Porque a mí me llama la atención la poca asistencia de la gente al sacramento de la confesión. Imaginémonos, por ejemplo, que tuviéramos muchas deudas, hagamos el ejercicio de que tenemos muchas deudas y muchas, tantas que nos van a quitar nuestra casa, nos van a quitar todo lo que tenemos, el carro, los muebles, todas nuestras pertenencias y todavía quedamos debiendo y un día nos dicen que llegó el banco a un acuerdo de condonarnos, de borrarnos toda la deuda. El que debe 100 millones le borran 100, el que debe 1.000 millones le borran 1.000. Que solo tenemos que pasar delante del señor del banco y mostrarle
que Él vea cuáles son los papeles de lo que le debemos, para que Él vaya y les ponga un sello. Esa es la exigencia. Nos piden que vayamos a la oficina del banco, hablemos con el empleado del banco y que apenas le mostremos los papeles, Él, por el hecho de ir, nos va a perdonar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Quiénes irían a la oficina del banco a que les perdonaran las deudas? Todas las deudas, de los 100, los 200. Díganme de aquí quiénes irían. A ver, les pregunto. Raúl, Adri, Diana, Fabiana, Francisco, Gloria, María, Mary, Milady, Patricia, Rafael, Rosalia, Juliet. ¿Quiénes irían a pedir que les perdonaran la deuda del banco? Yo iría, si me dijeran tiene que ir, yo iría y estaría ya de primeras haciendo cola. Bueno, yo creo que todos estaríamos dispuestos a que nos perdonaran la deuda, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si tú tienes una deuda grande con el Señor? Porque has cometido pecados, has metido la pata, has hecho daño, has cometido abortos, has cometido adulterio, fornicación, has robado, has maltratado a la gente con tu palabra, la has insultado, le has hecho daño. ¿Qué pasaría si el Señor de pronto te dice, mira, yo te voy a perdonar los pecados, pero lo que quiero es que vayas y te pongas de rodillas frente al sacerdote y le cuentes esos pecados? Esa es la condición. No tienes que pagar por ellos, porque si nos tocara pagar por ellos, pues nos tendría que pasar una temporada de pronto muy larga y de pronto hasta infinita en tierra caliente, ¿no es cierto? No tienes que pagar. Yo ya los pagué. Lo más interesante es que aquí no es que el banco te regale la deuda, es que Cristo en la cruz paga tu deuda de tus pecados. Eso es lo más interesante. Lo más interesante es que Cristo, al aceptar voluntariamente, siendo puro y perfecto, al aceptar la tortura de la cruz, morir en la cruz, un Dios que muere y que entrega su sangre, pagó tu deuda. Lo único que tienes que hacer es ir a presentar el recibo de lo que tú debes ante el ministro autorizado por el Señor, ante el empleado de ese banco de la misericordia. El sacerdote es un empleado del banco de la misericordia. Es Cristo personificado y Él está ahí para repartir misericordia a quien la pida. El que no la quiera, pues no la recibe. Si alguna persona dice, yo no quiero que me perdonen la deuda del banco, no quiero, porque ese señor del empleado del banco me cae gordo. El empleado del banco no se echa desodorante y huele feo. Yo no voy a ir a que me perdonen la deuda porque es que el empleado del banco es un pecador. El empleado del banco va a la cantina y toma aguardiente, entonces yo no voy. Uno le diría, pero usted está loco, ¿usted qué le importa si el empleado del banco se baña o no se baña? ¿Qué le importa si el empleado del banco, si el empleado viene a repartir el perdón? Bien, nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Que esa misericordia el Señor la reparte, pero que Él quiso, por alguna razón importante que vamos ahora a explicar, que fueran sus ministros los que repartieran ese perdón de nuestras deudas. Es que el Señor quiere que hagamos un ejercicio de humildad. El Señor quiere que hagamos un ejercicio de humildad. Dios quiere que nos sentemos, que nos arrodillemos al lado del sacerdote y que pasemos por la humildad de reconocer nuestros pecados.
Y esa pequeña humillación, porque realmente no es exagerada, es la necesaria para que tomemos conciencia de la deuda que tenemos. ¿Cómo les parece? ¿Por qué no me confieso con un ángel? Vamos a suponer que el Señor hubiera dicho, bajarán los ángeles del cielo a confesarlos. ¿Tú crees que podrías mirar a la cara a un ángel? Toda pureza. Un ángel que puede ver a Dios. ¿Tú crees que podrías tener la vergüenza de mirar, quitarte la vergüenza para mirar al ángel a la cara? No podrías. Entonces el Señor te envía a alguien como tú que tiene el poder. No te está enviando a un ángel porque no seríamos capaces de ponerle la cara a un ángel. Nos envía a un ser humano lleno de amor, lleno de misericordia, que viene a traer la bendición, que es el sagrado mensajero, que es aquel que tiene las manos consagradas, que representa y es Cristo. No es solamente que el sacerdote represente a Cristo. Cuando el sacerdote está en el confesionario, es Cristo para ti. Entonces, la reflexión interesante es ¿por qué no acudimos a la confesión? Y si tú estás acudiendo a la confesión, te felicito y te quiero poner una tarea. Busca una persona, un amigo tuyo que no quiera acudir a la confesión y compártele esta conferencia. Yo la voy a subir a YouTube. Saben que la pasada también la subí a YouTube, todas las subo, ahí están. Ya se las envía el correo a los que se inscribieron en nuestra página, Bit.ly Grupo de Oración. Entonces, comparte esta idea importante. ¿Por qué necesitamos sanar nuestras deudas con el Señor? ¿Por qué necesitamos pedirle perdón para poder arrancar en nuestra vida con un corazón limpio una nueva etapa? Qué importante que es tener el alma limpia. Qué importante que es acercarme a Dios con un corazón puro para poder recibir la Santa Comunión. Qué tristeza a mí me da cuando veo tantos hermanitos en la misa sentados ahí, mientras los demás pasan a comulgar, ellos están sentados mirando el banquete por la ventana, mirando cómo nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que están iluminando, sanando, bendiciendo nuestra vida. Si pudiéramos ver lo que hay ahí, si pudiéramos entender lo que hay ahí, si pudiéramos saber de lo que nos perdemos en cada Eucaristía, no buscaríamos pretextos, hermanos míos, para no confesarnos, sino lucharíamos para confesarnos. Entonces es importante pensar en cómo la confesión ayuda desde varios puntos. Nosotros los psicólogos entendemos que la confesión nos ayuda a poder reconstruir nuestra vida, a poder sanar nuestras heridas. Desde un punto de vista psicológico, es sano compartir con alguien mis dolores, mis miedos, mis pecados y mis rabias. Desde un punto de vista espiritual, es sano pedir la bendición de nuestro Señor. No tengamos miedo a pedir ese perdón gratuito, porque Él paga, Él ya pagó por esos pecados. Entonces, no desperdicies, y yo le pido específicamente a las personas que están aquí, a mis hermanos de este grupo de oración, Viernes de Sanación, a las personas que están escuchando esta grabación, no desperdiciemos el momento precioso de la confesión. Y es triste ver en las iglesias los confesionarios desocupados como si fueran piezas de museo, y es triste ver que algunos sacerdotes no le ponen el entusiasmo
y destinan el tiempo para ofrecer la confesión, y es triste ver cómo tampoco la predican. Pero nosotros que estamos aquí hoy, hablando de este sacramento de misericordia, de completar nuestro acercamiento a Dios, ¿por qué si te ofrecen ese regalo de la sanación de tus pecados? ¿Por qué si te ofrecen ese regalo de limpiar y sanar tu alma, tú estás oculto, escondido tras la higuera, con miedo, como si Dios fuera un Dios castigador, el Dios del Antiguo Testamento y de los judíos que mandaba lluvias de fuego? No, Dios es amor, está en el momento de máxima misericordia, está en el momento en el que está regalando amor, está en el momento de su dulzura, está diciéndote: si yo morí, toma el pedacito de sangre que te queda a ti para sanar. Si yo morí por ti, ¿por qué no vienes a recibir ese pedacito de perdón que te toca? Si yo morí por ti, si voluntariamente entregué mi vida por ti, ¿por qué crees que hay miedos y dolores cuando yo lo que voy es a darte un regalo muy grande? Lo que voy es a limpiar tu corazón. Lo que quiero es sanar esas heridas de tus dolores, de tus miedos, de tus iniquidades, de tu rabia, de tu pecado, de tu desajuste con el proyecto de vida. ¿Qué es el pecado? Es lo que nos aleja de la misión que Dios nos dio. ¿Qué es el pecado? El pecado es algo que desagrada a Dios como persona. El pecado es algo que niega ese amor, esa relación con Dios. ¿Y en dónde está escrito eso? El Señor dice: si me aman, cumplan mis mandamientos. Qué cosa tan linda, ¿no? Escuchen: si me aman, cumplan mis mandamientos. Es decir, la dimensión de cuánto amamos a Dios no es cuánta emoción tenemos al cantar en una iglesia, cuántas palmas batimos, cuánto llanto tenemos cuando pensamos en Él, cuánto levantamos los ojos o sacamos la lengua al comulgar. No, es cuánto estamos cumpliendo lo que Él nos pide que cumplamos. El amor de Dios se manifiesta en hechos, mis hermanos. Es en esos hechos que nosotros caminamos hacia Dios. ¿Y por dónde queda el camino hacia Dios? Queda por el camino del confesionario. Por ahí vamos uniéndonos al proyecto de Dios. Vamos a través de la confesión con el sacerdote, haciéndonos uno con Cristo, diciéndole: Señor, pequé, ten misericordia de mí. Y para eso necesitamos humildad. Y les quiero decir algo importante. ¿Qué es lo que me separa a mí de la confesión? El orgullo, la falta de humildad para reconocer de viva voz mis pecados. El orgullo que bloquea y nos pone vergüenza para confesarnos, pero nos la quita a la hora de pecar. Ese orgullo que nos impide entregarnos completamente a Dios, porque estamos entregados completamente a Dios cuando nuestra alma se configura con la de Él, cuando nuestra alma se une al amor de Él, cuando nuestra alma está más afinada con Él, como dos cuerdas de una guitarra que están afinadas en el mismo tono, y cuando se toca una, la otra vibra. Cuando nosotros limpiamos ese corazón, cuando nosotros sanamos ese corazón, cuando nosotros nos acercamos a la sanación de la sangre de Cristo sobre mis porquerías, en ese momento nuestra alma se aclara, se limpia, se purifica, se llena de una alegría increíble y recuperamos el amor de Dios. Somos como el hijo pródigo que le dijo al padre: hagamos de cuenta que tú te moriste y yo quiero ya mi herencia, quiero mi inteligencia, quiero mi capacidad, quiero mis dones y me voy. Y el hijo pródigo se fue hasta que finalmente tuvo que sufrir
para entrar dentro de sí y acercarse de nuevo al Padre. Y cuando nosotros llegamos avergonzados al confesionario, nos espera el Señor con la capa, el anillo y las sandalias que nos va a poner. Nos espera el cielo con una fiesta. Nos espera el Señor lleno de misericordia y de amor, diciendo: te estaba esperando. Eso le dijo un sacerdote a una amiga que llevaba muchos años sin confesarse. Ella tenía mucho miedo, hizo la fila para la confesión y de pronto se pone de rodillas y el sacerdote la mira y le dice: hija, te estaba esperando. Y ella dice que lloró tanto porque jamás pensó que el sacerdote le iniciara la confesión. Hacía mucho tiempo que ella no se confesaba. Y una colega, y jamás pensó que el sacerdote iniciara la confesión con esas palabras: te estaba esperando. Y ella sintió que era Jesús el que le hablaba. Y efectivamente es Jesús el que le habla. Entonces, nuestra tarea, hermanos, nuestro trabajo en el día de hoy, si ya nosotros estamos enamorados de la confesión, si estamos acudiendo a la confesión, es compartir esta idea, esta hora de reflexión y de oración con algún amigo, alguna amiga que está alejado de la confesión. Y les voy a decir algo: no juzguemos. Nosotros somos peores con toda seguridad que los demás. San Pablo lo dice: consideren superiores a los demás. Yo no tengo cara, ni cuerpo, ni ganas de juzgar a nadie, pero sí quiero ofrecerle a alguien la noticia: mira, hay promoción, hay una amnistía, el Señor te va a perdonar todo lo que le debes. ¿Por qué no aprovechas ese amor que está ahí esperándote? ¿Por qué no aprovechas ese regalo de sanación, esa medicina para tus males, para tus rabias, para tus dolores, para tu frialdad, para tu falta de fe? ¿Por qué no entras en consonancia, en configuración con Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Miedo? ¿Orgullo? ¿Rabia? ¿Falta de fe? ¿Qué es lo que hace que tu corazón, que no es un corazón malo, porque por eso estás aquí, por eso estás oyendo esta grabación? ¿Qué es lo que hace que tu corazón, que es un corazón bueno, no quiera recibir esa bendición, esa amnistía? ¿Por qué te alejas del amor de Dios que se manifiesta total diciendo: yo morí por ti? ¿Por qué no vienes a recoger tu perdón? ¿Por qué no vienes a recoger ese pagaré que tú mismo giraste, de esa deuda que me tienes, que yo te la quiero regalar? Porque para eso morí en la cruz. Esa sangre que se derramó está limpiando tus pecados, solo si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, ahí seguirá el perdón esperándote. Esperemos que algún día tu corazón se vuelva más blandito, sea derretido por el amor de Dios y tú digas: quiero ir a la confesión. ¿Qué pasaría si llevaras 1 año sin bañarte, o 10 años sin bañarte, o 5 años sin bañarte? ¿Qué llegaría a tu vida? Cucarachas, pulgas, gérmenes, bacterias y virus. Lo mismo pasa cuando tu alma no ha sido lavada por el agua bendita de la confesión. Estás acumulando porquería en tu alma. Cada pecado nuevo está trayendo más basura, más hedor, más dolor, más rabia a tu alma. Está ensombreciéndola. Y cada pecado es tu paso atrás, porque Dios está ahí, pero tú puedes dar el paso atrás. Entonces, ¿qué pasa si Dios te dice: mira, yo te voy a bañar? Ven, no tengas miedo, el agua no está fría, está tibia. Ven al sacerdote, acércate a ese sacramento y limpia tu alma. ¿Y qué sentirás cuando sientas ese amor, cuando sientas esa bendición, cuando sientas ese Padre diciéndote: yo te absuelvo? ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque es triste ver cómo cada vez menos personas quieren pedir perdón.
Es una sociedad donde nadie quiere dar su brazo a torcer. Queremos seguir igual. Entonces tenemos una rabia con alguien, una pelea, y queremos seguir en la pelea y no queremos perdonar. Y la sociedad se vuelve cada vez más agresiva, más dolorosa. Nosotros acumulamos rencores y rabias y tenemos que llegar a un punto en el que podamos sanar esas heridas. ¿Cuál es el pasito que hay que dar para hacer la paz en el mundo? Tener tu paz con tu corazón y tener tu paz con Dios. Esa es tu contribución a la paz del mundo. La contribución a la paz del mundo es ponerte de rodillas y decirle: Padre, reconozco que pequé. Padre, acepto que me equivoqué. Darse cuenta para hacerse cargo. Darme cuenta de que necesito el perdón. Pido el perdón para reconocer que quiero cambiar y que quiero mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar si Dios nos regala su perdón y su misericordia y nosotros decimos: no, no la necesito? Yo como estoy bien. ¿Qué persona sensata, llena de dolor, de ruido, de basura encima, va a decir: yo como estoy bien? No estamos bien. Cuando tú estás alejado de la confesión, no estás bien. Tu alma está herida, está triste, está acongojada, llena de amargura. Y esa amargura se tiene que manifestar por algún lado en tu vida. Entonces, ¿por qué no bajas la cabeza? ¿Por qué somos de frente alta y dura cerviz como era el pueblo de Israel? Y el Señor le tocó tenerlo 40 años en el desierto, porque todavía no había redentor. Por eso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo que caminar dando vueltas en el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Pero Cristo viene a revolver todo eso, a revolucionar ese Dios del Antiguo Testamento que ponía a la gente a que pagara las penitencias durante años, a que se echara ceniza en la cabeza y a que llorara el sufrimiento y el dolor. Ahora el Señor dice: todo ese sufrimiento que le tocaba pagar al pueblo de Israel, yo lo pagué. Eso dice Jesús. Tú no vas a sufrir porque eres mi amado, porque yo te amo con una locura infinita. Y el que quiere sufrir soy yo, Jesucristo, en la cruz. Mira ese intercambio tan precioso. Ese Dios que coge tus iniquidades, coge tus errores, se los carga a Él, que es inocente, y los paga por ti. Entonces, hay razones de amar a Dios, porque Dios nos ama tanto que Él mismo vino, el Padre entregó a su Hijo para que fuera muerto en una muerte afrentosa y humillante, para que tú tuvieras libertad. Por eso el sacramento de la confesión es el gran tesoro desconocido de la Iglesia. Es el gran tesoro olvidado de la Iglesia. Es la gran bendición que Dios mismo estableció. Y yo les quiero volver a repetir esa cita. Dice el Señor a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que se los aten les quedan atados. En ese momento nuestro Señor instituye la confesión y le da orden a sus discípulos para que perdonen los pecados. Y no solo les da la orden, les da el poder. Ese poder lo tienen los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, porque ellos transmitieron esa misma bendición, esa misma orden a sus discípulos, porque ellos sabían que tenían una vida limitada, que se iban a morir y tenían que dejar a alguien que perdonara los pecados. Mi diácono me dice que eso está en Juan 20, 22 y 23. Vale. Juan 20, 22 y 23. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desperdiciar ese gran misterio, esa gran bendición? Decía mi querido padre Fray Nelson: Mahoma murió de viejo en su cama. Buda murió de viejo en su cama.
Krishna, el fundador del hinduismo, murió de viejo en su cama. El único Dios que se entregó y que dio su vida se llama Jesucristo. Por eso es el único Dios, porque es un Dios que no ve sufrir desde la barrera, desde la ventana, no ve sufrir al pobre, desgraciado pecador, y le dice: te fregaste, reencarna y reencarna y reencarna, y ese es tu problema mientras yo estoy aquí en el cielo. No, ese Cristo es el Dios verdadero, porque Él mismo se entrega, muere de la manera más horrorosa, muere con el máximo dolor, y al morir te entrega en el sacramento de la confesión el perdón de tus pecados. Dice esa cita de Juan 20, 22 a 23. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto es muy importante de entender. Entonces, hermanos, ¿cuál es la tarea real de hoy de este grupo de oración? Pidámosle al Señor la humildad suficiente para agachar la cabeza y pedir la absolución del sacerdote una vez que le contemos todos nuestros pecados. Es un proceso de humildad, de humillarse, de agachar la cabeza ante Dios, de no quedarnos repitiendo la misma historia del pecador impenitente que no quería. Hay gente que dice: yo no me confieso con un pecador igual que yo. Qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo, pero cuando se suben al taxi no les interesa si el taxista es santo o es pecador. Cuando firman una escritura, no les interesa si el notario es santo o es un malvado. No les interesa. Pero al sacerdote sí lo queremos juzgar con el pretexto de que si el sacerdote no es santo, no nos confesamos. ¿Y qué tal que a ti Jesús te dijera lo mismo? Si tú no eres perfecto, yo no te perdono. ¿Qué tal que nos dijera: tienes que ser perfecto para yo perdonarte? ¿Con qué cara iríamos nosotros en la vida? No tendríamos cara, pero Él nos dice: no, entre más pecador seas, más te amo. Los favoritos del Señor, ¿quiénes son? Los más pecadores. Es decir, Él nos está diciendo: me caes bien, te amo más, vale más la pena haber muerto. Entre más pecados tengas. Es un Dios loco. Es un Dios que no toma en cuenta mis pecados, sino que me ama como loco. Entonces, con ese mismo amor que Él me da, respondiendo a ese amor que viene de Él, yo me acerco y humildemente hago esa confesión. Yo les pido de todo corazón que nosotros nos acerquemos a ese sacramento. Vamos a orar ahora, a pedirle al Señor humildemente que nos abra el corazón cada vez más a la bendición maravillosa que es ese sacramento de la reconciliación que Él instituyó en Juan 20, versículo 22. Ahí está clarísimo y es muy difícil entender otra cosa. Por más que uno quiera buscarle otro sentido, yo quiero volverlo a repetir. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, démosle gracias a Dios que nosotros tenemos esa bendición del sacerdote que quiere poner a nuestro Señor ahí en el confesionario. Es Cristo el que está en el confesionario. No es que el sacerdote represente a Cristo. Es que Él, revestido en el momento de ejercer sus funciones, es Cristo que está ahí esperándote que tú te confieses. Y por eso mismo es un sacramento de misericordia. Es un sacramento de redención que no tiene comparación con
con nada que pueda pasar en la tierra. Yo empecé diciendo que había un banco que iba a ofrecer perdonarnos todas nuestras deudas. Si nosotros iríamos a llevarle los papeles y a firmar y a ver al empleado del banco. Pero ese es un pálido reflejo, es una pálida comparación con la bendición tan grande de estar presentes en el momento de la confesión. Entonces pidámosle al Señor, vamos a orar unos minutos, pongámonos en oración, cerremos los ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a decir: Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, yo te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Humildemente te pido, Señor, que en este momento me unas en oración a la iglesia del cielo con la Santísima Virgen María, a la iglesia del purgatorio con las almas del purgatorio y a la iglesia de la tierra con el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, las almas buenas de oración. Que nos unas a todas las coronillas y rosarios, que nos unas a todas las eucaristías que se celebran, y unidos en la comunión de los santos te pedimos humildemente, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para dar a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra inteligencia, la comprensión del misterio maravilloso que es el perdón de los pecados que tú nos das a través del sacerdote en el ministerio de la reconciliación, en la confesión con el sacerdote, Señor. Tú estás presente perdonando. Yo te clamo, Señor, humildemente, que aumentes mi fe y disminuyas mi orgullo. Señor, aumenta mi fe y disminuye mi orgullo. Aumenta mi fe y disminuye mi orgullo para confesarme. Permíteme, Señor, poder preparar una buena confesión, poderme arrepentir fuertemente de esos pecados, poder confesarlos de boca con el sacerdote y poderme sentir feliz y cumplir la penitencia, la pequeña penitencia que tú me das. Pero yo agradezco, Señor, que tú hayas muerto en la cruz. Te agradezco infinitamente que tú hayas muerto por mí. Te doy gracias, Jesús, porque entregaste todo tu cuerpo y toda tu sangre para sanarme y poderme perdonar en el sacramento de la reconciliación. No es que se estén desapareciendo los pecados y nadie pague. Es que tú te los estás cargando en tu cruz, Señor. Es que tú estás pagando con tu sangre por esos pecados. Por eso, Señor, infinitas gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos porque nos das en el sacramento de la confesión con el sacerdote, de la reconciliación, nos das el regalo grande que abre el camino de la sanación. Es ahí donde empieza a sanarse mi alma. No puedo estar enfermo, pedir sanación y huir del sacramento de la reconciliación. El primer paso de la sanación es acercarme a ti, Señor, y yo te ofrezco que mis hermanos puedan entender ese sacramento maravilloso. Y yo te ofrezco el corazón de mis hermanos, el amor de todos los que nos están escuchando, para que sean sanados en su corazón, para que tengan el ánimo, la voluntad, la dulzura de acercarse y recibir esa bendición que es el sacramento de la reconciliación. Gracias, Virgen María, porque tú estás presente con tu amor, tu consejo y tu misericordia, llevándonos a Jesús. Gracias, Virgen Santa, porque tú eres nuestra guía hacia Jesús, porque tú nos dices siempre: hagan lo que Él les diga. Y a ti, Virgen Santa, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, muchas gracias. Dice Adri que es importante hacer una buena preparación para la confesión. Muy buen consejo. Vamos a después hablar de eso. Esperamos tener otro viernes la oportunidad de presentar una guía para una buena confesión. Pero no esperen la guía, no esperen la guía. Simplemente láncense a trabajar. Guía para una confesión. Vamos a ver si logramos en este momento encontrar un link que nos permita, vean, aquí tenemos una buena guía. Ok, listo. Entonces aquí está. Les voy a copiar a los que estén interesados en preparar esa confesión para seguir el consejo de nuestra hermanita. Aquí tienen un buen link de la página Reina del Cielo, que es la guía para la confesión. De manera que ahí la tienen. Y con mucho gusto para los que acabaron de llegar, para despedir este viernes y darles pues un abrazo a todos a través de la virtualidad, pedirles que oren por nuestro diácono Raúl Gómez, que dentro de 14 días ya va a ser sacerdote, y si estamos de buenas ese día, el 30 de noviembre a las 8 de la noche, se va a acordar de nosotros y va a darnos, aunque sea las buenas noches y la bendición. Un minuto, regálanos el 30 de noviembre, Raúl, que ya va a estar ordenado. Bien, entonces les doy las buenas noches. Les cuento que voy a grabar esta conferencia, de esta oración de Viernes de Sanación, y la voy a poner en YouTube. Busquen en YouTube Viernes de Sanación Octavio Escobar y ahí la van a encontrar. Y les voy a colocar ahora el Ángelus del Santo Padre Benedicto para los que no lo escucharon. Este es el Ángelus del 11 de noviembre, una preciosa predicación. Muy buenas noches. Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questo Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra este domingo nos presenta como modelos de fe la figura de dos viudas. Nos las presenta paralelamente, una en el primer libro de los Reyes y la otra en el Evangelio de Marcos. Ambas mujeres son muy pobres y justamente en estas condiciones demuestran una gran fe en Dios. La primera aparece en el siglo de relatos sobre el profeta Elías. Este, durante un tiempo de carestía, recibe del Señor la orden de acercarse a Sidón, por lo tanto fuera de Israel, un territorio pagano. Allí encuentra esta viuda y le pide beber agua y un poco de pan. La mujer le dice que le queda solo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Pero como el profeta insiste y le promete que si lo escuchará, harina y aceite no le faltarán, ella lo escucha y es recompensada. La segunda viuda, la del Evangelio, la encuentra Jesús en el templo de Jerusalén, justamente cerca del cepillo del templo, donde la gente dejaba las ofrendas. Jesús ve que esta mujer arroja en el cepillo 2 moneditas. Entonces los llama a los discípulos y les explica que su óvulo es mayor que el de los ricos, porque mientras estos dan su superfluo, la viuda ha ofrecido todo lo que tenía, ha dado cuanto tenía para vivir. De estos 2 episodios bíblicos, sabiamente acercados, se puede sacar una preciosa enseñanza sobre la fe. Aparece como la actitud interior de quien funda su propia vida en Dios, sobre su palabra, y se confía totalmente a Él. La de la viuda, en la antigüedad, constituía de por sí una condición de grave necesidad. Por esto, en la Biblia, las viudas y los huérfanos son personas de las cuales Dios toma un cuidado especial. Han perdido el apoyo terrenal, pero Dios permanece su esposo, su padre.
La Escritura dice más aún que la condición objetiva de necesidad, en el caso de ser viuda, no es suficiente. Dios pide siempre nuestra libre adhesión de fe, que se expresa en el amor por Él y por el prójimo. Nadie es tan pobre de no poder donar algo. En efecto, entre las dos viudas de hoy demuestran su fe cumpliendo un gesto de caridad. Una hacia el profeta y la otra dando limosna. Así atestiguan la unidad inseparable entre fe y caridad, como también entre el amor de Dios y el amor del prójimo, como nos recordaba el Evangelio del domingo pasado. El Papa San León Magno, del cual ayer hemos celebrado su fiesta, afirma de esta manera: sobre la balanza de la justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La viuda del Evangelio depositó en el cepillo del templo 2 monedillas y superó los dones de todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios. Ninguna misericordia queda sin fructificar. La Virgen María es ejemplo perfecto de quien ofrece todo, ofrece a sí mismo confiando en Dios. Con esta fe, ella le dijo al ángel, heme aquí, y acoge la voluntad del Señor. María, ayude a cada uno de nosotros en este año de la fe, para reforzar la confianza en Dios y en su palabra. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y aquí está el saludo para los españoles. En particular a los peregrinos de la parroquia San José Obrero y San Pablo de Llobregat y de la Asociación de Padres del Colegio El Prado de Madrid. En la liturgia de este domingo, el gesto de 2 viudas, la del Evangelio, al igual que la del Antiguo Testamento, nos lleva a reconocer el valor fundamental que tiene la entrega completa de la propia vida al Señor y al prójimo. Estas 2 mujeres lo dan todo, se dan a sí mismas y se ponen
en las manos de Dios por el bien de los demás. Que esos elocuentes ejemplos de desprendimiento y confianza sin límites en la providencia divina iluminen cada de nuestro seguimiento de Cristo. Muchas gracias.